Hola, soy Chispa Cognitiva y hoy hablaremos de Nicolás Maquiavelo. En el paisaje intelectual de la historia, pocos nombres resuenan con tanta controversia y relevancia como el de Nicolás Maquiavelo, filósofo, político y escritor del Renacimiento italiano. Su legado ha dejado una marca indeleble en el pensamiento político y en la comprensión de las relaciones de poder. En este video, exploraremos la vida, las ideas y el impacto duradero de Nicolás Maquiavelo. Para comprender plenamente las ideas de Nicolás Maquiavelo, es fundamental sumergirse en los detalles de su vida. Un viaje que nos lleva a través de las intrincadas callejuelas de Florencia y las turbulentas aguas de la política renacentista. Nicolás Maquiavelo nació el 3 de mayo de 1469 en una modesta familia florentina, en una época de agitación política y efervescencia cultural. Desde temprana edad, Maquiavelo demostró una asombrosa destreza intelectual, sumergiéndose en las obras de los clásicos griegos y latinos, donde encontró las semillas de su futura filosofía política. A medida que Maquiavelo maduraba, su aguda inteligencia y habilidades administrativas llamaron la atención de las figuras políticas más destacadas de la República de Florencia. Ascendió en las filas del servicio público, desempeñando roles diplomáticos cruciales que lo llevaron a interactuar con líderes poderosos y a contemplar de cerca los juegos de poder que dominaban la escena política de la época. Sin embargo, la vida política en Florencia era un campo minado de conspiraciones, traiciones y revueltas. Maquiavelo no fue ajeno a estos peligros y su experiencia directa con la volatilidad política moldeó profundamente su visión del mundo y su comprensión de la naturaleza humana. En su corazón, Maquiavelo era un realista, alguien que entendía que la política no era un asunto de idealismo desenfrenado, sino una lucha constante por el poder y la supervivencia. A pesar de sus deberes políticos, Maquiavelo siempre encontraba tiempo para dedicarse a su pasión, la escritura. Fue durante estos años cuando comenzó a esbozar algunas de sus ideas más influyentes, que más tarde se cristalizarían en obras revolucionarias como El Príncipe y discursos sobre la primera década de Tito Livio. En 1512, la caída de la República de Florencia marcó un punto de inflexión en la vida de Maquiavelo. Desterrado de su ciudad natal, se vio obligado a enfrentarse a un periodo de exilio que lo sumió en la soledad y la reflexión. Lejos del bullicio político de Florencia, Maquiavelo encontró en la quietud del exilio un espacio para profundizar en sus ideas y reflexionar sobre el significado del poder, la justicia y la moralidad. Durante estos años, escribió incansablemente, dando forma a sus pensamientos en una serie de tratados y ensayos que exploraban las complejidades del gobierno y la naturaleza humana. Su obra maestra, El Príncipe, surgió de esta época de introspección y contemplación. Y aunque fue malinterpretada por muchos como un manual para tiranos, en realidad era una exploración perspicaz de la realidad política de su tiempo. A pesar de los altibajos de su vida política y las adversidades personales que enfrentó, Nicolás Maquiavelo dejó un legado perdurable que ha resistido el paso del tiempo. Su vida fue una búsqueda constante de la verdad y la comprensión en un mundo donde el poder y la intriga se entrelazaban de manera inextricable, y su legado sigue resonando en los rincones más profundos del pensamiento político y filosófico hasta el día de hoy. Los tiempos en los que Nicolás Maquiavelo vivió no eran solo de efervescencia cultural, sino también de agitación política y conflictos constantes. Florencia, la cuna del Renacimiento, era un crisol de intrigas y ambiciones desenfrenadas, donde las alianzas políticas se formaban y deshacían con la misma facilidad con la que cambiaba el viento. En este panorama tumultuoso, Maquiavelo se encontró en el epicentro de la acción política, como un observador privilegiado de los vaivenes del poder. Trabajando como funcionario del gobierno florentino, se vio envuelto en un mundo donde la lealtad era fugaz y las traiciones eran moneda corriente. Florencia no era solo el escenario de luchas internas, sino que también estaba inmersa en la vorágine de las rivalidades entre las ciudades de Estado italianas y las ambiciones expansionistas de potencias extranjeras. En este contexto, Maquiavelo fue testigo de cómo las decisiones de los gobernantes afectaban el destino de naciones enteras y cómo la diplomacia se convertía en un juego de ajedrez mortal. Pero la política en el Renacimiento no era solo una cuestión de astucia y estrategia.
también estaba impregnada de un profundo sentido de humanismo y una apreciación por el arte y la belleza. En este mundo de contrastes, Maquiavelo se encontró navegando entre las corrientes turbulentas de la política y la riqueza cultural que caracterizaban a su tiempo. A medida que los vientos políticos cambiaban y las alianzas se reconfiguraban, Maquiavelo permanecía como un faro de perspicacia y observación. Sus experiencias en este mundo de intriga y ambición serían fundamentales para moldear sus ideas sobre el gobierno y la naturaleza humana, ideas que aún resuenan en la política contemporánea. En el vasto paisaje del pensamiento político, pocas obras resplandecen con tanta brillantez como El Príncipe, la obra maestra de Nicolás Maquiavelo. Publicado por primera vez en 1532, El Príncipe es mucho más que un simple tratado político. Es una exploración audaz y sin tapujos de la naturaleza del poder y la gobernabilidad. En sus páginas, Maquiavelo despoja a la política de sus adornos éticos y morales, presentando una visión cruda y realista del ejercicio del poder. Para Maquiavelo, el gobernante edil no es aquel que se adhiere a principios abstractos de moralidad, sino aquel que entiende que el fin justifica los medios. El Príncipe es un manual para el gobernante pragmático, lleno de consejos astutos sobre cómo asegurar y mantener el poder en un mundo lleno de competidores y enemigos. Maquiavelo enseña que el gobernante debe ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes, ser tanto león como zorro, audaz cuando la situación lo requiera, pero astuto y flexible cuando sea necesario. Pero El Príncipe no es simplemente una guía para la acción política, también es un análisis profundo de la psicología humana y las dinámicas del poder. Maquiavelo explora las motivaciones detrás de las acciones de los gobernantes y cómo estas motivaciones moldean el curso de la historia. En su análisis no hay lugar para la ilusión o el idealismo, solo una visión despiadada de la realidad política. A lo largo de los siglos, El Príncipe ha sido objeto de interpretación y debate, con algunos viéndolo como un manual cínico para la tiranía y otros como un tratado pragmático sobre el ejercicio del poder. Pero independientemente de cómo se interprete, su impacto en el pensamiento político es innegable. El Príncipe sigue siendo una obra fundamental para aquellos que buscan comprender las complejidades del gobierno y la política, y su legado perdura como un faro de sabiduría en un mundo lleno de incertidumbre y conflicto. La filosofía política de Nicolás Maquiavelo, forjada en el crisol de la Italia renacentista, es tan provocativa como perdurable. En el corazón de su pensamiento yace una comprensión única y a menudo controvertida de la naturaleza humana y del ejercicio del poder. Contrario a las concepciones convencionales de moralidad política, Maquiavelo argumenta que el gobernante debe estar dispuesto a emplear cualquier medio necesario para mantener el poder y la estabilidad del Estado. Para él, la política es un campo de juegos sin reglas fijas, donde la astucia y la fuerza son herramientas indispensables. Maquiavelo destila su visión del poder en la famosa frase: "El fin justifica los medios". Esta idea, aunque a menudo malinterpretada como una justificación para la tiranía y la crueldad, refleja su creencia en que el gobernante debe ser capaz de tomar decisiones difíciles y desagradables en aras del bienestar del Estado. Pero la filosofía política de Maquiavelo va más allá de la mera pragmática. En sus obras como Discursos sobre la primera década de Tito Livio, también aboga por una república fuerte y virtuosa, donde el gobierno sea guiado por el bien común y no por intereses privados. Su enfoque en la virtud cívica y la estabilidad política ha llevado a algunos a considerarlo como uno de los primeros defensores del republicanismo moderno. Sin embargo, su legado sigue siendo objeto de debate y controversia, ya que su enfoque pragmático y despojado de ilusiones choca con concepciones más idealistas del gobierno y la moralidad. En última instancia, la filosofía política de Maquiavelo desafía nuestras suposiciones sobre el poder y la política, obligándonos a enfrentarnos a las realidades incómodas y a menudo brutales del ejercicio del poder. Su legado perdura como un recordatorio vívido de que
En el ámbito político, la virtud y la moralidad rara vez son suficientes para garantizar el éxito, y que, en última instancia, el verdadero gobernante debe ser capaz de navegar las aguas turbulentas de la política con astucia y determinación. El legado de Nicolás Maquiavelo es tan profundo como controvertido, dejando una marca indeleble en el paisaje político e intelectual de la historia. A lo largo de los siglos, sus ideas han sido objeto de interpretación y debate, generando tanto admiración como crítica. Para algunos, Maquiavelo es simplemente el malo de la historia, un teórico político cínico que abogaba por la crueldad y la tiranía en nombre del poder. Su famosa frase, "el fin justifica los medios", ha sido malinterpretada como una justificación para la inmoralidad y la crueldad en la política. Sin embargo, esta interpretación simplista ignora la complejidad de su pensamiento y su contexto histórico. Maquiavelo fue, en muchos aspectos, un realista político que entendía las realidades brutales del ejercicio del poder en un mundo lleno de rivalidades y conflictos. Su objetivo no era glorificar la crueldad, sino comprenderla y enfrentarla con pragmatismo. Por otro lado, también hay quienes ven en Maquiavelo a un defensor del republicanismo virtuoso, un pensador que abogaba por una república fuerte y justa en la que el bien común prevaleciera sobre los intereses privados. Su obra Discursos sobre la primera década de Tito Livio es una exploración profunda de este ideal republicano, que ha inspirado a generaciones de pensadores políticos. Independientemente de cómo se interprete su legado, no se puede negar la influencia perdurable de Maquiavelo en el pensamiento político y en la comprensión de las relaciones de poder. Sus obras continúan siendo estudiadas y debatidas en universidades de todo el mundo, y su nombre sigue resonando en la política contemporánea. En última instancia, el legado de Maquiavelo nos recuerda la complejidad y la ambigüedad inherentes a la política y al ejercicio del poder. Su obra nos desafía a enfrentarnos a las realidades incómodas de la política con una mente abierta y una comprensión profunda de la naturaleza humana. En conclusión, la figura de Nicolás Maquiavelo sigue siendo una fuente inagotable de reflexión y debate en el mundo de la política y la filosofía. Su vida, marcada por los turbulentos vaivenes del poder y la intriga política, así como sus obras que desafían nuestras concepciones sobre el ejercicio del poder, continúan inspirando a generaciones de pensadores y líderes. A través de sus escritos, Maquiavelo nos invita a adentrarnos en las complejidades de la política con una mente abierta y una perspectiva realista. Nos recuerda que, en el mundo del poder, la virtud y la moralidad a menudo se enfrentan a las duras realidades del juego político. Si te ha interesado esta exploración sobre la vida y las ideas de Nicolás Maquiavelo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido fascinante sobre historia, filosofía y política. Únete a nuestra comunidad y continúa explorando los grandes temas que han moldeado nuestro mundo.